Bien, bienvenidos a esta pequeña explicación, este pequeño video explicativo sobre los sistemas eléctricos de potencia en los temas en la primera parte de la unidad 2, la parte introductoria. Unidad 2 denominada representación de los sistemas eléctricos de potencia. En primer lugar, vamos a definir lo que es un sistema eléctrico de potencia, especificando lo siguiente. Un sistema eléctrico de potencia, en forma abreviada, denotado por CEP, es un sistema formado por centrales de generación, líneas de transmisión interconectadas y equipos de distribución. Es decir, que cuando nosotros hablamos de un sistema eléctrico de potencia, realmente nosotros estamos haciendo referencia a un sistema conformado por tres grandes etapas: una etapa de generación, una etapa de transmisión y una etapa de distribución. Es importante destacar que los sistemas eléctricos de potencia son sistemas que manejan grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de energía. Por eso, en este caso, el sistema de generación oscila entre un sistema que tiene en su salida entre 2.4 a 24 kilovoltios. Los sistemas de transmisión pueden oscilar alrededor de 115, 230 hasta 400 kilovoltios. Y a nivel de los sistemas de distribución, pues tenemos niveles de voltaje desde 220 voltios hasta 6.3 kilovoltios. Por lo tanto, en sus partes intermedias se requieren de las llamadas subestaciones eléctricas o subestaciones de transformación, conformadas por transformadores, en este caso transformador elevador, para llevar el nivel de generación a transmisión, o transformadores reductores para bajar el nivel de la línea de transmisión al sistema de distribución. Cada uno de estos elementos tiene un modelo eléctrico y un modelo matemático que nos permite construir diagramas para poder analizar dichos sistemas. Por ejemplo, el generador está formado por una impedancia y una fuente que representa la tensión inducida en el generador, su parte resistiva, su parte reactiva y el voltaje en los terminales del generador. Por supuesto, de acuerdo a la conexión de carga que tengamos a la salida del generador, tendremos una corriente correspondiente. Quiere decir entonces que el modelo matemático del generador estará dado de acuerdo a un planteamiento de una ley de Kirchhoff por voltaje de salida igual al voltaje inducido menos la caída de tensión en la impedancia del generador. Por otra parte, si hablamos ahora del sistema de la línea de transmisión, entonces vamos a encontrar que una línea de transmisión tiene un voltaje de entrada, una caída de tensión producto de la impedancia de la línea y un voltaje de salida. Se puede identificar también como voltaje de inicio, voltaje de fin o finalización de la línea, la resistencia del conductor, la reactancia del conductor y la corriente que va a circular por la línea en función de los elementos que hayan conectado, se encuentren conectados en la entrada o en la salida. En tal sentido, aplicando nuevamente la ley de Kirchhoff, pues entonces el voltaje de entrada de esa línea será igual al voltaje de salida más lo que se cae en la trayectoria de la corriente a través de la línea. Y finalmente el elemento de carga también lo podemos representar simplemente como un dispositivo que tiene una impedancia característica que puede estar expresada en términos de Z, es decir, en términos de impedancia, o en términos de admitancia, es decir, Y. Y con una simple ley de Ohm pues podemos construir una ecuación matemática que represente a ese modelo. En tal sentido, en cada uno de estos elementos tenemos la representación de cada uno de los bloques principales identificados en el CEP, es decir, un modelo de circuito con sus respectivos modelos matemáticos. Ahora, cuando vamos a hacer la representación de un sistema eléctrico de potencia, es importante tener en cuenta que esa representación se puede hacer a través de un diagrama de impedancias o a través de un diagrama unifilar. Por ejemplo, si vamos a analizar el diagrama de impedancias, debemos tener en cuenta lo siguiente. En este caso se tiene una representación monofásica que muestra en forma integrada los elementos en función de una fase, que sería esta línea que está acá arriba, y en función de un neutro, que sería esta línea que está en la parte inferior. Por ejemplo, en este modelo tenemos el generador con su respectiva impedancia y su fuerza electromotriz según el modelo explicado en la lámina anterior. Tenemos un punto de conexión que sería un nodo al cual se conecta el transformador 1.
tendremos entre los nodos 2 y 3 la línea de transmisión, luego entre los nodos 3 y 4 un segundo transformador, y aquí a la salida del nodo 4 pues tendríamos entonces la carga. Quiere decir que en este caso este sistema está formado por 5 elementos: un generador, dos transformadores, una línea y la carga. Aquí están identificados como en forma numérica los nodos, la fuente de generación o la línea, el sistema de generación, transformadores 1 y 2, las líneas de transmisión y por supuesto la carga. Ahora, esta representación se hace cuando se quiere analizar el sistema. Por lo tanto, se requiere de aplicaciones de leyes de circuitos o leyes eléctricas que nos permitan calcular, estimar, analizar, etcétera, cualquiera de los parámetros que se requieran del sistema. Sin embargo, para hacer una representación del sistema de una manera más simplificada, entonces se utilizan los llamados diagramas unifilares. En este caso, un diagrama unifilar es una representación simplificada del SEP con símbolos en una sola línea. Por ejemplo, este generador, que fue el primer equipo, lo vamos a representar simplemente con un círculo y la letra G. Fíjense que ahora el nodo se transforma en lo que en el diagrama unifilar se llama una barra, que es el punto de conexión entre el generador y en este caso el transformador 1, que simplemente se representa por un par de anillos entrelazados. Luego vendrá el nodo 2 con la barra 2 y la línea de transmisión, que es simplemente una línea que conecta las dos barras, barra 2 y barra 3. Y aquí estaría entonces, por supuesto, el transformador 2, por lo tanto, en medio de los transformadores estaría la línea de transmisión. Y finalmente la carga después del nodo 4, en este caso de la barra 4. Es decir, que estos mismos 5 elementos que representé acá en forma de circuito, es decir, en forma de diagrama de impedancia, es esta misma representación en forma simbólica en una sola línea llamada, conocido este diagrama con el nombre de diagrama unifilar. Eso quiere decir entonces que en conclusión, cuando nosotros estudiamos los sistemas de potencia, si lo hacemos utilizando el diagrama unifilar, básicamente para representar la interconexión que existe entre los elementos y mostrar las características de cada uno de esos elementos. Más adelante utilizaremos el denominado sistema de valores por unidad, que es el que nos va a permitir representar los valores característicos de cada uno de esos equipos. En este caso, en este primer tema, el objeto de estudio simplemente es la representación a través de ese par de diagramas. El otro diagrama, entonces, el de impedancia, se utiliza para la solución analítica del sistema de potencia, utilizando las leyes o basándonos ya en las leyes de eléctrica o las leyes de circuitos eléctricas conocidos. Nótese que aquí, básicamente, esto es un circuito de corriente alterna con resistencias e inductancias. Bien, veamos este caso. Si ustedes observan, acá tenemos un diagrama unifilar donde tenemos el generador 1, el transformador 1 en medio de dos barras. En los puntos 2 y 3 tenemos la barra, la línea 23, perdón. Aquí tenemos línea 34. El transformador, otro generador y otro transformador y otro generador. Es decir, todo esto es un diagrama interconectado. En este caso, para este ejemplo, el objetivo es transformar este diagrama unifilar en un diagrama de reactancia que nos permita realizar cálculo o análisis del sistema aplicando las leyes de circuito que nosotros ya conocemos. El dato dice que los generadores tienen una impedancia, en este caso una impedancia puramente inductiva de J66. Los transformadores tienen una impedancia inductiva de J44. La línea de transmisión 23 tiene una impedancia de 100 ohmios, es decir, es puramente resistiva. Y la línea 34, una resistencia de 80 ohmios, que también es puramente resistiva. Si hacemos la transformación de este elemento por su respectivo símbolo en términos de diagrama de reactancia o de impedancia, pues entonces el G1 estaría transformado por su respectiva impedancia en serie con la fuente que representa la fuerza electromotriz. La barra 1 sería el nodo 1, aquí estaría el transformador entre el nodo 1 y 2 con su impedancia de J44 y la línea 23 con la resistencia de 100 ohmios. Justo en la barra 3, es decir, lo que en el diagrama de impedancia sería el nodo 3, se conecta entonces la línea 34 que tiene un valor de 80 ohmios y se representa acá con esta resistencia. Posteriormente el transformador 3, J44 y al final acá después del nodo 5 o barra 5 en el unifinal estaría el tercer generador. Es importante que detengamos la atención acá.
en el nodo 3, que es este que está aquí, o barra 3. En la barra 3 llega la línea de transmisión 23, sale la línea o llega también la línea 34, pero también sale un transformador 2, que es este señor, el J44, hacia un nodo 6 que está aquí, y finalmente el generador 2, que sería este que estoy representando en esta rama. Quiere decir que nuestro diagrama unifilar entonces se transformó en un circuito de corriente alterna resistivo inductivo de dos mallas. Quiere decir entonces que si a nosotros nos piden analizar el sistema, para simplificarlo, lo único que tendríamos que hacer es entonces sumar, en este caso, las impedancias correspondientes, tanto del generador como del transformador, igual que aquí, ¿verdad? E igual que acá. Y entonces nuestro circuito se reduce a esto que está acá. La resistencia de 100 ohmios en serie con J110, la resistencia, el J110 de estos dos elementos inductivos con la resistencia de 80 ohmios y este señor, ¿verdad? También acá. Por lo tanto, acá nos quedaría entonces un circuito de corriente alterna con dos mallas. Aplicando una ley de Kirchhoff, nosotros podríamos entonces, conociendo los voltajes inducidos, poder hacer los cálculos de las corrientes o los parámetros cualquiera que se nos pida para el análisis de este sistema. Bien, de esta forma entonces llegamos al final de la explicación inicial. En la próxima sesión se explicarán entonces el método o el sistema de valores por unidad que nos permite entonces representar los valores o las cantidades de los equipos que conforman un sistema eléctrico de potencia y la manera de analizar o realizar los cálculos pertinentes en dichos sistemas. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.